Luego de un fin de semana intenso en donde se eligió a la nueva Junta Directiva del Congreso de la República y se escuchó el informe de labores del segundo año del presidente Jimmy Morales y hoy las declaraciones de la fiscal general, nos preguntamos en dónde estamos. Por eso, el hashtag es SF Encrucijada. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Pero antes, los dejo con la nota. Yo no veo al presidente de la República como un aliado en la lucha contra la corrupción. Me parece que el discurso va más allá de la realidad. El hecho, por ejemplo, de haber declarado non grato al señor comisionado Iván Velázquez, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto esa decisión, es una muestra de que el presidente no está del lado de la lucha contra la corrupción. Estas fueron las declaraciones que dio la fiscal general Thelma Aldana antes de ingresar a la reunión que sostuvo con fiscales de distrito, en el que también manifestó su descontento por la nueva junta directiva. Estoy preocupada porque me parece que la elección de junta directiva es producto del control y dominio de la vieja política de Guatemala. Ojalá que esta junta directiva actúe en beneficio de la población guatemalteca y que apoye de verdad la lucha contra la corrupción y la impunidad. Además de anunciar que ve menos posibilidades de buscar su reelección al frente del Ministerio Público. O puede ser al contrario, puede desmotivar la participación. Además que resaltó que la lucha contra la corrupción era irreversible y que esperaría que Morales muestre más compromiso con actos y no con discursos. 10 años después de que la comisión ha trabajado con un nivel tan alto, pretender cambiar los términos del acuerdo implica mandar un mensaje de querer debilitar el funcionamiento de CICIG en el país. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos esta semana con la etiqueta SF Encrucijada. Luego de un sábado y domingo, un fin de semana muy intensos en donde se dieron diferentes noticias, decisiones que vamos a analizar en este set. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Encrucijada. Primero damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Estuvieron pendientes de todo lo que ocurrió el fin de semana. Creo que como todos tenemos varios escenarios que analizar, pero vamos primero con estas declaraciones de la fiscal general Thelma Aldana, en donde califica al presidente Jimmy Morales no como un aliado en contra de la corrupción. ¿Es esto efecto, reacción de lo ocurrido el sábado y el domingo? Daniel. Bueno, es efecto de lo que viene ocurriendo en el último año. Especialmente 2017 fue el año donde la ruptura quedó clarísima y se consagró a finales de agosto. No sé si la fiscal general considera, porque ya obviamente está respondiendo a una pregunta directa, no sé si la fiscal general considera que esto que pasó en el Congreso es debido a que el presidente Jimmy Morales estuvo en las negociaciones. No sé si juzga eso o no. La pregunta es si tendría razón en pensar que Jimmy Morales está detrás. Bueno, la fiscal general no se había pronunciado de esa manera en 2017, aún pese a todas las cosas que habían sucedido. Lo que sí queda claro, yo creo que una de las cosas más positivas de lo que pasó el fin de semana es que quedan claras las posiciones. Hemos tenido muchísimo de política debajo de la mesa y ahora ya vamos a tener prácticamente todo. Lo que vaya pasando va a tener que pasar de una forma muy evidente y muy en campo abierto. ¿Se acaba la guerra de baja intensidad en este momento? Es difícil decirlo, pero desde luego el paso de la Junta Directiva es muy claro en una dirección. Mi duda es, y eso es una duda que a raíz de las declaraciones de la fiscal, si esto hubiese pasado o no hubiese pasado si el presidente Jimmy Morales
hubiese dicho que no a esta junta directiva, por ejemplo, ¿no? Sabemos desde el principio, no controló a su bancada, no controló sobre todo a los más de 2/3 de diputados tránsfugas que tiene su bancada, y no sé por qué los estaría controlando ahora, no sé si me explico. O sea, yo creo que eso son dinámicas que acontecen en el Congreso, que Jimmy Morales puede estar contento con ellas o no, no se le veía descontento el domingo en su discurso, pero creo que hubiesen pasado igualmente sin el apoyo de Jimmy Morales. Estuardo, luego de sábado y domingo, de mucha actividad, y estas declaraciones que da la fiscal general por la mañana, ¿en dónde nos encontramos? SF Encrucijada. Primero nos encontramos en los territorios ya bien marcados, o sea, ya está bien delimitado, que creo que la fiscal lo dejó bastante claro en decir, están Jimmy y ellos, o sea, Jimmy y su pandilla, Don Gato y su pandilla, y está obviamente nosotros, o sea, es una visión bastante maniquea al final también, o sea, es blancos y negros. Blancos y negros, y básicamente es prejuzgar al otro como el malo y autodefinirse como la buena. ¿Verdad? Tomémoslo, que es obvio y es lógico que se haga en la forma de comunicar, y luego decir, bueno, pues, y es malo porque quiso sacar a don Iván Velázquez, es malo por razón 3, razón 2, razón 3, razón 4, evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3 y evidencia 4. Entonces, digamos, los territorios están ya bien delimitados, ¿verdad? La respuesta, de hecho, del territorio creo que lo vamos a ver más adelante, pero adelantando y uniendo precisamente a que hay otro territorio, la respuesta, por ejemplo, del territorio Arzú, Galdames, FCN, fue una mucho más interesante, donde dice, pues, que explique cuál es la vieja política, ¿verdad? Por lo menos nosotros no sabemos cuál es la vieja política a la que se refirió la fiscal. Ahora, un punto interesante, porque en mi forma de pensar, cuando la fiscal dice, yo había dicho muy claramente que no iba a participar, pero siempre hay espacio para la reflexión, para la reconsideración, siempre hay espacio para poder ver alguna posibilidad dentro del proceso de las postuladoras, me sorprendió que hoy dijera que cada vez ve más lejos esa posibilidad de participar. Entonces, la pregunta lógica es, ¿y está más cercana a la posibilidad de participar para la presidencia entonces, si ese es el caso? ¿O vamos a ver el caso similar con la fiscal anterior, en el cual a última hora iban a presentar los papeles para la participación? Ahora, cuando califica al presidente o dice que el presidente no es aliado en la lucha contra la corrupción, si ella se somete a la comisión postuladora, finalmente ese no aliado tendría que seleccionarla. Entonces yo creo que le está poniendo un tope a esa posibilidad de presentarse en la postuladora. Sí, porque si iría entre los seis, lo está calificando no como alguien que no participa en la batalla contra la corrupción. No sé si se podría afirmar que si va entre los 6 no sería ella la elegida, Tendría mucha presión, habría mucha presión, sobre todo. Mucha presión que seguramente esté metiéndole ella con estas declaraciones, es otra posibilidad al presidente Jimmy Morales. O que esté diciendo, miren, cada vez voy a participar menos, para que al final llegue aquel concepto clásico de que, bueno, voy a participar, pues, aclamada por el pueblo, voy a participar. Las masas, las mayorías, como dicen los políticos, las grandes mayorías me aclaman, voy a participar, pero sería de última hora. Que de hecho eso ya lo dijo en las primeras declaraciones, que iba a haber todo el proceso. Ojo que hay una cosa que hay que tomar en cuenta en el nombramiento de la postuladora. El nombramiento de la postuladora se hizo sin 2 decanos. El decano de la Universidad de Occidente, ya que estaban en cambios ahí de autoridades, y sin el decano, y ahí no sé qué pasó, de la Universidad de San Pablo. Entonces no sé cómo, porque ese es un mandato a nivel de rango constitucional, las postuladoras es un mandato, no sé cómo va, porque ese caso no lo habíamos visto, pero y por lo menos recuerdo yo que es la primera vez que vemos que 2 que deben participar en ASPOS o van a ser nombrados o juramentados posteriormente, que supongo que es el camino que se va a tomar. Pero sí hay que estar claros que ahí faltaron 2 decanos, el de la Universidad de Occidente y el decano de Derecho, creo que en la Universidad de San Pablo, Derecho y Justicia de la Universidad de San Pablo. Ahora, cuando decimos que tal vez estas declaraciones de Tel Maldana pueden estar orientadas a presionar en algún punto cuando ya el proceso camine de selección en la comisión postuladora y se conforme la nómina,
Pero lo mismo se habló días antes de la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República, que esa presión se iba a poner a prueba en el hemiciclo. Al parecer la presión externa no hizo mayor efecto porque se eligió una Junta Directiva con los votos necesarios de un acuerdo, de una alianza que no es nueva, ya es un reflejo de lo que ocurrió en 2017. Entonces, estas presiones externas a veces no funcionan. Bueno, pero también valen los intereses propios de esta clase política que obviamente ha hecho un pacto en una dirección determinada y que parece claro por la gente que configura la Junta Directiva que van a ir con todo, ¿no? Que se han quitado todo el mundo las caretas y que no se confía en personas a las que poder, digamos, influir en la Junta Directiva, sino que directamente buena parte de los líderes de la lucha anti-CICIG están en Junta Directiva de una forma, como digo, muy evidente. Yo creo que es una buena noticia en cuanto a que la batalla es a campo abierto y vamos a ver los movimientos y los vamos a ver de una forma transparente. Y en transparencia en política, aunque sea para ver cosas malas, es muy positiva. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF Encrucijada. ¿Qué opina usted de lo que ocurrió el fin de semana y de las declaraciones de la fiscal general Tel Maldana? Volvemos luego de la pausa. Fue un consenso de toda la Junta Directiva. En este momento no recuerdo quién lo propuso, pero está claro el mensaje que queremos enviar en cuanto a que apoyamos las reformas electorales. De hecho, yo se los dije el otro día, yo firmé el dictamen, así es que yo tengo un compromiso de impulsar y de votar por esas reformas. Una agenda de desarrollo económico. Y hablé específicamente de leyes que generen empleo, que atraigan inversión, que generen confianza y sobre todo darle un énfasis a las pequeñas y medianas empresas. Esa es mi agenda personal. Ahora, como ustedes pudieron ver en la instancia de jefes de bloque, pues muchos de los jefes manifestaron la posibilidad de que se hiciera un trabajo de agenda en común. Son las declaraciones del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, dando su agenda, las prioridades que él manejará durante este 2018. Él dice uno de los puntos importantes es la reforma electoral y aparte una agenda económica que reactive pues, la actividad económica del país. Dice y reconoce que tiene que trabajar con todos los bloques para encontrar un camino, una vía de trabajo con los distintos grupos parlamentarios del Congreso de la República. Ahora que hay un consenso, luego de la elección de la Junta Directiva, ¿va a tomar algún norte la agenda legislativa, Estuardo? ¿Y por dónde va a ir esta agenda? ¿Va a ser de cambio, va a ser de restauración, va a ser de impasse? ¿Qué escenarios se pueden observar en estos momentos en el Congreso de la República con la nueva Junta Directiva? Con la nueva Junta Directiva, creo que no estoy muy seguro que lo que está diciendo el nuevo presidente podría ser trasladado hacia una agenda de Junta Directiva de Congreso y por lo tanto hacia una agenda de Congreso. Ahora, eso es política y aquí lo más importante son los intereses. Los consensos están hechos con base en lealtades, pero esas son tan frágiles como la virginidad, se quiebran muy rápido. Son ¿verdad? muy volátiles. Son muy volátiles también y algunos hasta pueden fingir y tener cirugía íntima. Algunos partidos que van a salir ahorita en las elecciones ya en campaña diciendo que se les hizo cirugía íntima y todo eso, ¿verdad? Pero la realidad es que esta Junta Directiva, cuando mira la conformación de la Junta Directiva, algunos van a ser jalados para proteger los intereses y otros ya están muy claros en sus intereses. Y yo creo que va a ser una Junta Directiva que uno de sus principales objetivos va a ser ser claramente y sonoramente anti-CICIG. Y yo creo que ahí no nos podemos perder. Y ser claramente anti todos los aliados digamos, pero Estuardo, CICIG. ¿qué significa, cómo se interpreta desde el Congreso de la República ser anti-CICIG? Aquí lo que la presión que podrían ejercer es sobre mucho del organismo judicial y no nos perdamos, ¿verdad? Desde los biotopos del organismo judicial
era pasando por aún todas las magistraturas y todo eso, porque al final cualquier problema de los magistrados va a caer al Congreso, y cualquier problema del Congreso va a caer a los magistrados. Entonces tienen intereses comunes, otra vez es el juego de intereses, y yo creo que ese juego de intereses no lo tenemos que perder de vista. La pregunta más grande que he visto yo en redes ahorita, la pregunta digamos fuerte es: ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Esa es la pregunta que está llegando. Y mire, lo primero va a ser, mire, la mayoría no gana nunca porque no está organizada, ¿verdad? Y yo creo que no importa qué tan pequeño o tan grande sea el número, pero lo primero es organización. Sí, como están preguntando aquí, ¿por qué los malos ganan? Porque están organizados. Esa es la razón básica, primordial, primera. Y entonces la organización es fundamental. Y no estoy diciendo partido político, porque igual, aunque ahorita quieran, ya no les va a dar tiempo a nadie, a no ser que sean para las elecciones del 22. Pero ahorita es organizaciones de base, organizaciones comunitarias, empezar a ver el alcalde, cómo se va a mover el alcalde, porque aquí se está moviendo, aquí miramos el Congreso y miramos el MP y la CICIG, pero no estamos viendo todo ese juego enorme que se está dando desde el Ejecutivo hacia los alcaldes, que al final estos son los que le podrían dar mucho movimiento de base hacia las diputaciones para reelección o nuevas diputaciones. Pero de los temas que, digamos, jefes de bloque pudiese conocer y que se transforme en una agenda legislativa, yo no veo muy de lejos que se vuelva a retomar el tema de las reformas constitucionales. Yo también. Bueno, o reforma electoral, pero desde otra perspectiva. Las reformas constitucionales estaban muertas ya desde hace mediano rato. del año pasado. O sea, no se vale tirarlas como agenda. No, hombre, no, y además no podemos decir que el producto de esta junta directiva es la muerte de las reformas electorales. No es verdad. O sea, las reformas electorales ya estaban muertas. Pero puede haber reformas, Daniel, para reforzar a los partidos políticos. En este momento, mejor si no. Vamos a ver, lo que sí, si hay consenso lo pueden utilizar para endurecer y levantar las barreras de entrada. Pero también, yo también relativizaría, hay algo que en estas reacciones un tanto emocionales que uno ve, especialmente en redes sociales, resulta que al formar junta directiva, bueno, aquello ya están perfectamente organizados y van a sacar a la CICIG y van a poner fiscal general y todo está perdido. Sinceramente, costó muchísimo llegar a junta directiva. A estos 92 votos. Costó bastante llegar a junta directiva. Todo el día 10 no estaba muy claro, estaban todavía en negociaciones. No aprobaron el presupuesto. Entonces, no es como que este consenso implique ya consenso legislativo. Cada una de las propuestas va a tener que ser negociada otra vez. Y eso, dependiendo también de las circunstancias y el cambio de circunstancias, que puede haber varias cosas que cambien esas circunstancias, creo que nos da un panorama que no es... Si vemos que esta alianza está pegada con chicle y va a costar sacar tema por tema, lo que vamos a encontrar este año es muy parecido al 2017. Correcto. Pero esta dispersión que estás diciendo, Daniel, lo único que hizo fue subir los costos. Y los costos en el Congreso... de eso tenemos que hablar. Y digo, no, ni costos, precio. Pero precisamente por la dispersión que estás diciendo. Y porque el precio es más alto, cada una de las va a ser más difícil. Cada vez que cuesta más. Entonces, sí. Yo creo que no hay que pensar que solo porque se montó junta directiva, y hay que decir una cosa, de una forma bastante parecida se montó la anterior junta directiva. También se montó, digamos, quizá a lo mejor, desde luego no con la playa de diputados claramente anti-CICIG que se ha montado esta vez, pero se montó, o sea, se le quitó, vamos a decirlo así, a la UNE y se hizo un pacto con los grupos y los bloques relativamente parecidos a el pacto de ahora, quitando quizá Creo y un poquito algún otro cambio. Realmente tienes fue una junta directiva que en cuanto a correlación de fuerzas es relativamente similar. Claro, cambia que ahora mismo hay una clase política mucho más urgida para presentar un bloque anti-CICIG. ¿Qué tanto puedan hacer contra CICIG en sí mismo? Eso también está por ver. Porque y ya meterse a revocar el mandato de CICIG, yo creo que eso ya, como dicen en buen chapín, son otros 20 ya requiere muchos votos sólidos. Sí. No es lo mismo que montar una junta directiva, revocar el mandato de CICIG. No, y que 24 horas antes aún no tenían los votos. Sí, pero mira, mi problema, o sea, el problema que estoy viendo, mi problema es el que yo estoy viendo, es la lectura que el presidente haga de esta junta directiva.
La lectura que el presidente haga que esta junta directiva está de su lado. La lectura que el presidente haga que esta junta directiva hará lo que él diga porque sus intereses son comunes. La lectura que el presidente tenga precisamente que este grupo estaría muy enfilado y muy alineado a una visión del presidente, digamos, llamémosle anti-CICIG o llamémosle anti lo que sea, pero porque no sería así, porque los intereses van a seguir predominando aún y ejemplo lo que estás diciendo, lo difícil que fue conformar esta junta directiva. Ojo que la anterior se conformó, pero no teníamos casos como declarar non grato a de la CICIG, como pelearse con, no teníamos esos casos. O sea, fue un poquito más fácil. Esta sí tuvo que haberse conformado más en la línea de ciertos objetivos, ciertos intereses comunes, no digo ni objetivos, sino intereses comunes dentro de algunos, pero cada quien va a pelear por lo de ellos. Como digo, los nombres son clarísimos y yo creo que y vamos los grupos a ver que representan también. de este congreso vamos a ver cosas muy arriesgadas. Que el presidente muy claras, se además. monte en eso, ese es el problema Pero que estoy viendo. Vamos a ver. El presidente, y eso es el cuestionamiento que yo hacía al principio del programa, ¿de verdad el presidente está liderando esto? ¿O es simplemente alguien que, bueno, se ha sumado, que se ha subido o que a la está ola? relativamente contento con lo que está pasando en el Congreso porque le da cierto respiro a él, le quita un poquito de presión, le da, digamos, si no margen de maniobra o lo que quieras. Si no, Jimmy pero Morales, el ¿quién lidera esto? Bueno, Álvaro Arzú, Álvaro y Arzú. no es Escobar, ¿verdad? y no llegó a la, Álvaro Arzú, y a no la hay que sesión ponerle solemne. el segundo apellido. Es Escobar. obvio. Es obvio que va por ahí, digamos. O sea, porque hay que decir una cosa, y esto no suele pasar en prácticamente ningún país. La bancada, el Partido Unionista tiene un diputado. Un diputado. Claro, cuando uno piensa que la presidencia de la Junta Directiva se consigue a través del consenso de los votos, ¿cómo es que un partido de un solo diputado acaba liderando la Junta Directiva? Con 92 votos. Tú dices, en cualquier otra situación, si acaso le ponen, no sé, así como de secretario segundo o algo así, en el mejor de los casos, un partido con un diputado. Y eso se da porque se considera que es ese diputado de un partido, o los partidos minoritarios se consideran que son los que pueden articular una alianza de otros bloques. ¿A dónde va esta alianza? ¿En qué dirección va? ¿No tendrá algo que ver con que se ha acusado directamente al padre del actual presidente del Congreso? ¿No tendrá que ver con que ese padre se ha convertido en el gran articulador de la narrativa anti-CICIG? Hay que ver también el discurso del mismo Álvaro Arzú Escobar. Está muy claramente orientado a decir no vamos a dejarnos, vamos a pelear, vamos a plantear una oposición, vamos a decirlo así, un contraste, un balance de fuerzas con CICIG, que nos está intentando imponer, según ellos, una agenda política determinada, ¿no? Y ya vimos que el presidente, cuando tuvo problemas, ¿a dónde fue a pedir ayuda? A la MUNI. A Estados Unidos. A tu MUNI. A Estados Unidos, Estuardo. O sea, yo, sinceramente, si hemos visto lo que ha pasado desde septiembre, bueno, desde octubre, vamos a decirlo así, desde que pasó el 20 de septiembre, hasta ahora, es que la embajada dio estabilidad a la presidencia, y la presidencia y los núcleos cercanos a la presidencia se han encargado de aplaudir cada gesto que la embajada le ha dado al presidente. Mi pregunta sería, ¿está el presidente dispuesto en una decisión como la de fiscal general, que es donde él va a recibir presión por un lado y por otro? Porque a ver si nos pensamos que la presión al presidente solo viene del lado del MP, CICIG o la embajada, viene también del lado de los diputados y de, ¿cómo la llamas tú?, la derecha Ku Klux Klan y esa clase de grupos. O sea, hay una presión para que el presidente vote, elija concretamente el fiscal general en una dirección. ¿Va a darle la espalda a una embajada de Estados Unidos con la que se ha congraciado? Bueno, eso está ahí, está por ver. Pero dejaría tirado a Álvaro Arzú en ese proceso. ¿Y hasta qué punto ha dado espaldarazo a Álvaro Arzú, Jimmy Morales? ¿Qué ha hecho para apoyar el discurso de Álvaro Arzú, por ejemplo? Mira, cuando Jimmy Morales hace el intento de non grato y aparece el caso del caso, ¿cómo se llama? De Pandora, caja de Pandora. Que aparece después, ¿verdad? Que aparece después, en secuencia.
curiosamente mirando a los dos alineados, uno tratando de sacar al de la CICIG y el otro también tratando de sacar al de la CICIG, cada quien en sus intereses. Pero es curioso, ¿verdad? Que aquí esa fusión y como se le ha denominado al presidente Jimmy Morales, el aventajado alumno de don Álvaro, ¿verdad? De aventajado. ¿Quién le ha llamado aventajado alumno? ¿Ah? ¿Quién le ha llamado aventajado? María Antonio Sandoval. Perdona, bueno. ¿Le dijo aventajado? Muy mal, María Antonio, porque de aventajado no tiene absolutamente nada. A mí me gustaría ver, es verdad. Era sarcástico, bueno. Bueno, a mí me gustaría, bueno, pero seamos serios con la definición. El alumno que saca chivo, mejor dicho, el copión de la clase. Que es como el ventajoso no necesariamente es el último listo. De la clase. Vamos a decir, hay que decir una cosa de los dos discursos que escuchamos ayer. Ese día, el de Álvaro Arzú Escobar es mucho mejor como discurso político. Ya. O sea, puedes no estar de acuerdo y a mí me parece muchas cosas Hay que unas dice partes que son muy interesantes. moralmente reprobables, pero en cuanto a discurso político es un discurso mucho más poderoso. Más articulado, más coherente. Es un discurso político de verdad, es un discurso político ideológico que además claramente toma una visión conservadora de Guatemala. A mí me gusta ver esa clase de discursos claramente orientados, para después obviamente puedes criticar algunas partes, pero me refiero sobre todo en comparación con Jimmy Morales, que no articula un discurso de nada, o sea, que tira datos y dice un par de cosas que se pueden asemejar a lo que dijo Álvaro Arzú Escobar, pero el de Álvaro Arzú sí es un discurso mucho más político en ese sentido. Desde esa lógica, Álvaro Arzú Escobar es un alumno mucho más aventajado que Jimmy Morales en esto de... Sí, no, eso fue dicho es que ahí la garantía es el papá. Ahí la garantía es el papá. Ahí la garantía es el papá. Podría serlo, pero que no sobresale o aprende. ventaja lo que es común en su clase. O sea, eso es aventajado. Vamos a la segunda pausa. Era un sarcasmo, ¿verdad? A la segunda pausa de la noche seguimos con estos discursos y declaraciones del fin de semana. La etiqueta SF Encrucijada. Bienvenidos a Sin Filtro, bueno, regresamos mejor dicho, la etiqueta SF Encrucijada. Antes de seguir con esta conversación, hacemos un repaso de los temas importantes que esta noche presentará Sin Reservas. Vamos con nuestro director, Haroldo Sánchez. Gracias, Benkei. Hoy en nuestro programa tendremos un análisis sobre cómo la corrupción parece ser un camino sin fin. Tendremos la única mujer en Guatemala y Latinoamérica que se dedica al mototrial, un misqueño que creó su propio negocio en car wash y el emprendimiento de una pareja de esposos que llevarán arte a las fiestas. Los esperamos luego del análisis de Sin Filtro. Regresamos a los estudios principales con Benkei Chin. Estaremos pendientes de Sin Reservas. Bueno, continuamos con el análisis SF Encrucijada. ¿Y qué responde el organismo ejecutivo a las palabras de la fiscal Tel Maldana? Esto dijo Heinz. Del derecho de manifestación y de las declaraciones que la fiscal Tel Maldana haya pronunciado como funcionaria pública. Nos merece todo el respeto, aunque pues no las compartimos. El presidente de la República ha girado instrucciones desde el inicio de su mandato a los distintos ministros de apoyar el combate a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Del presidente de la República, Jimmy Morales, en su compromiso en el combate contra la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, decidió ampliar el mandato de la CICIG por 2 años más. Las declaraciones del portavoz de la presidencia, él dice, se ha demostrado que el presidente Jimmy Morales tiene la voluntad de luchar en contra de la corrupción porque ha girado instrucciones y una de ellas prorrogar el mandato de CICIG por 2 años más. Más allá de eso, ¿qué otras instrucciones o decisiones ven ustedes en la administración del presidente Morales que demuestre un compromiso en esta batalla en contra de la corrupción, un compromiso real de luchar en contra de la impunidad? Algo que se nos venga a la mente.
Sí, está lo de la prórroga de los 2 años, hay que decir. Sí, O sea, él sí. fue a Naciones Unidas y, bueno, Sí, prometió esta prórroga. Suena un poquito Pero, como ¿qué que, más? como que yo he trasladado puntualmente el presupuesto al MP, o sea, como mencionado como logro contra la corrupción. Pero falta como aquello de la voluntad política de cooperación, tal vez. De hecho, hasta puedes trasladar mucho más presupuesto al MP y eso no significa lucha O sea, contra la corrupción. Es una muy triste evidencia a favor de la lucha contra la corrupción. Pero- decir que has cumplido con lo que te exige la ley, que es trasladar los recursos a... Mira, al el MP. presidente tiene el problema pues a la par, ¿verdad? Con el hermano y el hijo. Entonces, yo creo que es bien complicado para él siquiera presentarse. Yo creo que ese es un campo en el que tiene que seguir insistiendo que es la ley la que tiene que funcionar, el sistema, los juzgados y todo el sistema el que tiene que funcionar en ese caso. Pero yo me quedé pensando después de esa aprobación, que al final fue más por presión política que otra, bien pudo pues, decidir en otra línea, pero decidió en esta aparte, pero esa decisión no implica necesariamente entonces también una lucha contra la corrupción. Es que, digamos, la lucha contra la corrupción no es solo lo que aprobas, es las acciones que tomas. Antes creo que había una Secretaría de Transparencia, no sé, tal vez la alianza que hicieron una media oficina de la CICIG con el Ministerio de Salud Pública, para lo de los contratos. Voy a acciones específicas, como diría... Pero eso último fue más en la administración de Sí, que Lucrecia. yo creo que ya no está, esa oficina yo creo que ya ni existe. O sea, no puedo pensar ahorita, no puedo bajar, digamos, acciones bastante concretas en relación a qué podrían darle evidencia que puedo aportar para decir su lucha contra la corrupción se basa en esta acción más que en esta alianza, ¿verdad? En la depuración en la limpieza de hecho, hoy fue despedido un ministro, ¿verdad? De Ambiente. El ministro de Ambiente fue... Samuels. Sí, Sidney Samuels. Renunció, despedido, cualquier cosa que haya sucedido ahí en eso, pero no, porque están hablando de un presupuesto transparente, sí, pero disculpe, señor presidente, pero el presupuesto, lo que gastaron en los últimos días, el promedio diario que se estaban gastando en millones en noviembre y sobre todo la presión que tenían en diciembre, es casi imposible que permita tener un nivel de garantía de transparencia, ¿verdad? Ahí algo ha pasado porque nosotros llevamos todos los días el recuento aquí de cuánto iban contratando y resultó que nosotros nos quedamos cortos porque contrataron y recontrataron más. ¿Por qué lo hicieron? Si es en ejecución, la ejecución es muy baja, la ejecución es increíblemente baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, no puedo ver acciones muy puntuales, o sea, sería la aprobación de los 2 años de la CICIG, el establecimiento perdón, pero eso es firmar un papel, por favor. Sí, con la cosa. lista que está tratando Estuardo Es que no me de viene hacer en otro. este momento. Ayúdenme, televidentes, Me ayúdenme. recuerdo más. Bueno, hay un programa de gobierno abierto, por ejemplo. Ok, eso es uno. Que Pero, yo creo que es a lo ver, primero, además, que menciona en el informe, por lo menos el resumen del informe. Asumo que hay un documento más grande que está lleno de fotografías que circuló el Ejecutivo. Pero Daniel, si pones en una creo que balanza, es la primera, si es pones la en una primera balanza página, ¿no? discurso a favor de la lucha contra la corrupción y Digamos, acciones. ha habido si quieres, ciertos trabajos de orden técnico, porque es lo que implica una política de gobierno abierto, que era trabajar con sociedad civil y que se iban a ir cumpliendo ciertos objetivos. Que lo han y impulsado ciertos ministros que han tenido, digamos, un papel protagónico a la distancia del presidente. Sí, también hubo un problema que es a final de agosto, cuando pasó lo que pasó, buena parte de la sociedad civil que estaba trabajando en ese programa de gobierno abierto, pues que se desvinculó de lo que estaba haciendo el gobierno y luego creo que ha quedado un poquito abandonado o por lo menos un poquito cojo a esa política. Pero bueno, si era una política más o menos clara en acciones de transparencia. Yo creo que, bueno, si quieres mencionemos eso, digamos, firmar el mandato de la CICIG es una cosa bastante pobre como programa con político. este ejercicio que estamos haciendo me recuerdo al comunicado de la Embajada de Estados Unidos en donde pues muy diplomáticamente saludan la elección de la Junta Directiva y esperan acciones y no discursos.
¿Te pareció Pues, diplomático eso? Yo esperaba ¿Eso es diplomático? de que, no, pues por lo menos lo saludan y dicen, espero acciones. No, Es- no hubo una reacción más contundente. que- No creo que iba a venir de esa forma de la embajada. Hombre, nunca, ni en las épocas de Todd Robinson venía de la cuenta oficial de la embajada estamos vigilando. Es que ha cambiado la forma de hijos mandar los tal. mensajes. No. O sea, yo no creo. O sea, en época de Todd Robinson tampoco la cuenta oficial de la embajada hubiese escrito Publicado eso. un mensaje mucho más duro que ese. Yo creo que eso es más o menos lo más duro que te vas a encontrar en lenguaje embajada, teniendo en cuenta que lo puedes unir con Los otros tres que venían adelante. que venían atrás, que decían, vamos a estar vigilantes de qué clase Puede de que junta directiva. por los líderes que ustedes elijan, la cooperación cambie. Y ahora, el último, lo que te dice es, esperamos acciones y no discursos. Nos vamos a estar vigilando, es básicamente lo que está diciendo. Ahora, y ahí yo vuelvo otra vez una- a ese pulso entre lo que va a hacer la embajada y lo que va a hacer la agenda de Estados Unidos, que por ahora sigue muy... Pese a los agoreros que hablaban de un cambio fundamental en la política exterior de Estados Unidos, sigue muy clara en una dirección, obviamente habiendo apoyado a Jimmy Morales y habiendo adoptado un papel de el pacto de estabilidad que se llamó para sustituir al pacto de corruptos, y habrá que ver si Jimmy Morales, después de todos esos acercamientos, se atreve a darle la espalda a esa agenda concreta de Estados Unidos. Más acciones y menos discursos. ¿Cómo estará la postura de la embajada de aquí en adelante luego de la elección de la junta directiva? La advertencia fue clara. Pues más clara no pudo ser la advertencia de... Ese mismo día se captura a Julio Juárez. Ese mismo día, sí. ¿por cierto? Y no estoy hablando del comunicado, que fue también bastante claro. Eso fue el jueves, el comunicado, ¿verdad? El sábado 14, el día de la elección de la junta directiva, es capturado el diputado que el único nombre que había salido y que salió no por ser único quiere decir que no pueden haber más. Por supuesto que pueden haber más, pero el único que por lo menos salió en la primera lista o en el primer nombre de la exclusiva lista Maglinsky fue este diputado acusado de asesinato. Pues ya fue capturado el sábado y fue capturado el mismo día que fue la elección de la Junta Directiva del Congreso, ¿verdad? Estos dos, la Junta Directiva del Congreso y la captura fueron, digamos, los dos grandes hechos ese día. ¿Verdad? Y la traída aquí, y luego también, y ahora empieza todo el proceso de que creo que el miércoles declara, este miércoles declara el diputado acerca del asesinato o la participación intelectual en el asesinato de dos periodistas. Y aquí habría que, digamos, ver... creo que una acción que el presidente no hizo énfasis, y yo creo que ahí tenía un campo de oportunidad, y debió haberlo enfatizado más, fue la baja, sí lo mencionó, pero no lo enfatizó, la baja que se ha tenido en el crimen, sobre todo homicidios. Era que llegamos en el 2017 a niveles del año 2000, habiendo subido hasta 46, dijo él, habiendo subido hasta 48, ¿verdad? Y cuánto ha bajado. Él no se puede decir, es el trabajo, el trabajo, pero sí puede decir por lo menos que es responsable de haberlo bajado de 30 a 26, que ese ya es un trabajo. 26 todavía es un reto, es un gran reto, sí, pero ya que vaya hacia la baja también es una forma de decir... y el reconocimiento del ministro, el reconocimiento de la policía, el reconocimiento de quienes han participado date cuenta que en esa lucha. Esos que son quizás los datos más evidentes. Y son datos duros, comprobables. Son de la administración de Rivas. Que Correcto. También políticamente tienen ciertas consecuencias. Sí, entonces es como, bajamos la criminalidad. Bueno, pasemos al otro y entonces al otro punto. Y cuando ese es una estrella, esa es una gran luz en la gestión. Y hasta nosotros hicimos programas aquí precisamente en ese tema y hasta presentamos las estadísticas y todo. Hay que decirlo. ¿Por qué no presentarlo como lo que un te gran dicen las logro? estadísticas que son 8 años bajando de forma consistente. Sí. Pero te digo, él no es responsable de todo, pero sí de 2 años. Son 3 gobiernos distintos. Sí.
Y cuando ves una tendencia que ya viene a la baja, a lo mejor está pasando algo que no depende tanto de las políticas de gobierno. Y que no sabemos qué es. Que no sabemos muy bien qué es. Pero bueno, dicho eso, obviamente es un logro que hay que plantear encima de la mesa. El logro que a mí no me parece tanto es el tema de las incautaciones, que ya de por sí me parece una tontería de medida. Presentarlo como logro. Porque no sirve para nada, pero bueno, eso ya es una algo tenía que llevar al Congreso de la República. No, pero, o sea... Y el mensaje no es para el Congreso. La lógica de presentarlo... Es de colaboré con... La DEA. La lógica de presentarlo es adecuada. Yo lo que digo... sacándome, y todo gobierno lo hubiese presentado, no hubiese sido... No todos los gobiernos lo han presentado pero como reflexión de si nos sirve a nosotros incautar droga para los gringos, pues sinceramente no sé qué beneficio tiene. Aunque esto ya también lo ha explicado muy bien Carlos Mendoza, parece que la sobreproducción de cocaína, de coca en Colombia, también hace que el flujo simplemente sea mayor. Entonces, por pura mera probabilidad, haciendo básicamente lo mismo, se aumenta más. Subió la oferta. Sube. Pero hay que decirlo, incautan 12 toneladas y pasan 350. Sí. ¿Nos sirve para algo? Vamos a la pausa. También hablaremos al regreso de los silencios en este informe de gobierno que no mencionó el presidente Morales. Volvemos luego del corte. Las acciones son lo que valen y yo esperaría que seamos juzgados por las acciones que tomen la Junta Directiva y que se vean reflejadas en el Pleno. Yo verdaderamente no entiendo y no conozco cuál es la vieja política y la nueva política, no logro diferenciar cuál es la diferencia entre ambas. En Guatemala debemos constantemente combatir a los corruptos como también así toda práctica corruptiva. Es mi amigo, yo lo aprecio a él, yo no sé si yo sea amigo de mi general Otto Fernando Pérez Molina, no sé si yo sea amigo de él, pero él es mi amigo. Mis respuestas van a ser siempre institucionales, no voy a dar mi opinión personal. La señora fiscal general pues tiene el derecho a buscar la reelección si así lo desea. El Congreso no tiene absolutamente ninguna influencia en ese proceso de elección. No tengo nada que decir sobre la elección o reelección de ella o de cualquier otro candidato a fiscal general porque el Congreso de la República no tiene ninguna función en ese proceso. Las declaraciones de representantes de los grupos parlamentarios en el Congreso de la República, las declaraciones de la fiscal general, me llama mucho la atención lo que menciona Estuardo Galdames, que no hay diferencia entre la vieja y nueva política, y le doy la razón porque creo que no han interpretado las diferencias de las épocas y los tiempos desde 2015. Quedémonos acá, quedémonos con estas declaraciones de los jefes de grupos parlamentarios. Creo que atinado el presidente del Congreso queriéndose distanciar de muchas de sus expresiones que en Twitter, en su cuenta oficial, pues publicó en su momento. Está bien, creo que es una postura que al menos calma los ánimos a empezar este ciclo legislativo, sí. Pero ves a la par a un Estuardo Galdames que te dice esto, que no entiende qué está pasando. Bueno, y que es amigo de Otto Pérez. Y que es amigo de mi general Otto Pérez, así lo dice. Bueno, hay que decirle... Ahí es donde la Junta Directiva pareciese... Hay que agradecerle a Galdames la sinceridad. El descaro. O la sinceridad descarada, digamos. Hay que agradecérselo, de verdad. Pero lo que decías del nuevo presidente del Congreso, es un alumno más aventajado que Jimmy Morales de su padre. O sea, es alguien que no está ahí por sus propios méritos, hay que decirlo. O sea, no creo que eso nos lo traguemos ninguno, que un diputado tan joven que tampoco ha tenido una actividad legislativa espectacular, ni un liderazgo en el Congreso claro, sea hoy presidente del Congreso, siendo de un partido de un solo diputado, no está ahí por sus propios méritos, sino porque su padre es quien es, pero hay que decir que por lo menos estos 2 días se ha estado manejando con cierta solvencia, dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe. Mira, hacías la pregunta al terminar el corte de cuáles fueron las ausencias. Los silencios, las ausencias. Los silencios.
Y yo creo que aunque hubo mención, habrá que enseñarle un poquito de economía al presidente Jimmy Morales, porque él lo puso como logro haber crecido 2.8. Eso, presidente... 2.9 creo que ha sido. Sí, final, es una derrota. Él dice 2.8 en el informe. Es una derrota, porque si le restamos el crecimiento demográfico, en realidad no es nada. 2.9 es un crecimiento muy bajo para Guatemala. Es 0.4. Entonces eso no es crecer. Pero ¿qué tal aquellas cuestiones en las que sí dependen de él? Digamos, la certeza jurídica depende bastante del Ejecutivo, pero depende también más del organismo judicial. ¿Crees que esos han sido los grandes silencios? Yo creo que eso no ha sido el gran silencio. No, de él. Uno de tantos. Uno de tantos, de él en términos discursivos. Y se pone como meta crecimiento económico. De hecho, una pregunta que hacen aquí es cuál va a ser el discurso o cuál va a ser la ruta económica para Guatemala. Hoy que estamos hablando nosotros aquí, precisamente, hoy fueron despedidos 250 trabajadores de la minera San Rafael, pues solo para tener algo bastante objetivo contra qué vamos a estar midiendo eso. Digamos, ¿qué metas posiblemente en derechos humanos? Eso fue otro silencio. Digamos, algo más extendido. Obviamente, después de tener a las niñas del hogar seguro... Que yo creo que por ahí va la cosa. No haber mencionado las grandes crisis de su gobierno. No quedó como una cuestión bastante clara en cuestiones de derechos humanos. Y darle más énfasis, por ejemplo, al referéndum de Belice, y presentarlo e invitar a la gente, con eso cierra, ¿verdad? El referéndum de Belice, y cuando hay otros temas, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo debo dos, economía y derechos humanos. Hay otros, por supuesto, muchos otros. Pero el kilómetro cero me pareció interesante a la pregunta de cómo está el kilómetro hasta el kilómetro 600, que sería más o menos un poquito después de Petén. Es una pregunta que él tiene que responder, no las tiene que hacer la ciudadanía, eso la tiene que responder él. Derechos humanos, política exterior, economía, infraestructura. ¿Cuáles son los silencios, Daniel, de este informe? No, los silencios son las crisis. Los silencios son las crisis. A mí me faltan muchísimo, y no solo en el discurso de Jimmy Morales, sino en prácticamente todos los discursos de este tipo que yo he escuchado, discursos más políticos. O sea, lo que tiene que hacer el presidente, que es el líder político, es darnos su visión política del país. No solo sobre lo que ha hecho, sino sobre el futuro, hacia dónde vamos. Y es un gusto escuchar por ejemplo, el último discurso de este estilo de Trump, el único, digamos, que ha dado. O los discursos que daba Obama, o los discursos que daba Bush. O sea, cuando uno ve esa clase de discursos te das cuenta que no es solo ejecutamos no sé cuántos millones en tal programa de no sé qué. Eso nunca lo van a decir. Quinto número ya te perdió entre tanto número. No, eso nunca lo van a decir. Lo que van a hacer es hacer un relato político del por sobre qué los retos, sobre lo que quieren hacer, sobre lo que han hecho, sobre, digamos, justificar cuál es la visión. Como digo, el discurso de Álvaro Arzúa Escobar tenía una connotación de política conservadora muy clara, muy clara. Cuando se pone a hablar de que hay grupos que plantean la anarquía y tal, eso apela a un grupo conservador que tiene miedo de que haya cierta izquierda que gane espacio. Eso es un discurso político. Lo otro es soltar pues datos, cifras, números, áreas, que es algo que no van a hacer. Veamos también los debates parlamentarios europeos. ¿Existe acaso una línea de trabajo del presidente Morales, aunque podamos comparar el año pasado acá? Pero aún así podrías desarrollar un discurso. Y en ese discurso, y ahí es donde vamos, sí tienes que mencionar una tragedia como la de las niñas. Claro. Los tienes que mencionar. No puedes dejarlo fuera, algo como eso. No puedes dejar fuera, o no está bien dejar fuera, no es responsable dejar fuera, la gran crisis política del 27 de agosto. La decisión de declarar un acto no puedes dejar fuera delante de ese Congreso lo que hicieron el 13 de septiembre. No puedes dejar fuera la reacción que hubo el 15 y el 20. O sea, no hablar de eso, obviarlo, es obviar una de las, yo digo, discurso político, tienes que abordar los problemas políticos que ha tenido tu país. Nadie mencionó al elefante blanco en la sala. Nadie. Y eso es muy triste y es muy mediocre, sobre todo. Y habría que quitarle, digamos, mucho de los números. No somos una sociedad de números. Ya después del quinto número, en el segundo minuto, ya ahí está perdido toda la audiencia. Sí, porque no sabes si es mucho o poco en relación a antes. Sino
cuál es el resultado. Bien sencilla la correlación de los discursos. Además, ese discurso del presidente es una oportunidad, no para quejarse, no para hacer el recuento casi que de los daños muchas veces, porque uno no sabe si los millones, los 40 millones y los 120 y los 500 aquí y los 300 allá y los bonos aquí, para principiar la mayoría de gente, ¿verdad? Hay que explicarle que son bonos, pero de ahí habría la oportunidad entonces de explicar que es bonos para entonces captar recursos, para entonces invertirlo en ABCD como parte de la faltó recuperación. Una narrativa que podría darle forma al informe. ¿Hacia dónde vamos? No estás narrando un partido de fútbol. Yo no sé si los narradores de fútbol hicieron el discurso. Estás presentando y tenés 3 oportunidades fundamentales. Primero, tu presencia. Segundo, la oportunidad de estar frente a un congreso, una nueva junta directiva y decirles, aquí estoy, vamos a trabajar juntos. Pues va a haber diferencias y todo, pero vamos a trabajar juntos. Está mi presidente del OJ. Ok, entonces, esta posibilidad. Y tercero, decirles la responsabilidad. Este es el camino y la responsabilidad. Sí, Ejecutivo tiene una responsabilidad, pero la podemos lograr porque en cada reto esta es la visión, ustedes nos van a apoyar y de una vez. Y el apoyo directo, nos van a apoyar con presupuesto, nos van a apoyar con ley, nos van a apoyar. De una vez dale la responsabilidad ahí, o sea, pedir más. Y pidió un par de veces, pero creo que tiene que pedir más, en lugar de dedicarse a los números, porque los números al final hay que hacer un cruce. De hecho, hoy precisamente Carlos Mendoza estaba agradeciendo que por fin pusieron público los números de presupuesto, porque así se puede hacer el fact-checking de lo que dijo el presidente número por número, a ver también si es cierto, ¿verdad? En eso. Pero es una oportunidad, cada presentación del presidente es una oportunidad para entonces presentar una visión. Si hablamos de que faltó una narrativa en este informe, ¿qué tendría que él? No es estar en contra de los números, es utilizar los números dentro de la narrativa. ¿Qué relato nos presentó el presidente? ¿Qué agenda está impulsando? Para mí el relato que tiene que presentar, si yo tuviese que decirle hacia dónde vas en todo esto, es, por ejemplo, claramente, mucho más claro que de cómo lo dijo, explicar las razones de por qué, según él, está defendiendo la soberanía y cuáles son las implicaciones que hay detrás de lo que está pasando en el tema de justicia. Por ejemplo, o sea, yo tengo una agenda política de defender la soberanía del país porque, aunque no se lo crean mis estimados ciudadanos, tenemos un grupo que está atacando, pero digamos, dar un relato convincente de eso. Para explicar las acciones que ha tenido, pero también para explicar acciones de futuro, como por ejemplo el intentar en la ONU revisar el mandato de CICIG. Ya por fin explicar, que lo hemos dicho en este programa muchas veces, cuáles fueron esas presiones que según él recibió el Congreso de la República, ser específico a la hora de explicarlas a la ciudadanía y así generar empatía de por qué tomó la decisión que tomó. Yo diría expresar el tema de la agenda, el desarrollo, dice, no se opongan al desarrollo, le dice la oposición. Está bien, además la frase es muy buena. Compleméntamela. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Hacia dónde nos vas a llevar? A mí, por ejemplo, me llama la atención que se habla, y yo se lo he escuchado al presidente en presentaciones, una y otra vez en declaraciones en la prensa, la agenda urbana. Era una de sus grandes políticas, una de las políticas que más sentido tenía. Bueno, ¿dónde estuvo? La mayoría de sus votantes estaban ahí. No estaba. ¿Dónde se quedó esa agenda? Se quedó fuera. ¿Por qué se quedó fuera? Porque el que la llevaba fundamentalmente le renunció en la crisis de agosto y de repente, como le renunció en la crisis, ya la política pública urbana desaparece. Entonces, creo que esa clase de incongruencias no dejan de mostrar debilidad. Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por este análisis. Gracias. A usted, muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene Sin Reservas. Feliz noche. Nos vemos mañana.